Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos sean todos, qué bendición estar hoy aquí reunidos en el nombre del Señor. La verdad, hermanos, para mí es un deleite estar en la iglesia. Siempre desde que yo creí, fue un deleite para mí. Yo anhelaba ya que fuera jueves, que fuera domingo. La verdad, hermanos, muy pocas veces he faltado a la iglesia, y eso por cuestiones ya demasiado graves, pero aún así, hermanos, no había cosa que me dejara de reunir, y el estar hoy aquí, hermanos, como pastor, la verdad es una bendición, porque yo durante muchos años quise servir en el ministerio, pero el Señor no quiso. Digo, no, hasta que de la nada, hermanos, yo dije, Señor, ya no quiero ministro, ya no quiero ministerio, ya te voy a servir así, y de pronto, pum, caray, solamente Dios sabe cómo trabaja. Así es que, hermanos, yo quiero hoy continuar con la sexta dispensación. Quedamos que la íbamos a dividir en dos partes, pero, hermanos, es de veras esta dispensación que estamos viviendo hoy contiene mucho más de lo que yo pensaba. Estudiando un poquito en la mañana, bueno, más que nada dando un repaso y agregando algunas cosas que el Señor me mostraba en la mañana, me venía bendecido, hermanos. De verdad, lo que yo estaba estudiando me venía bendecido, y pues quiero compartirlo también hoy con ustedes. Dijimos que cada dispensación, hermanos, conlleva 6 puntos. Eso es lo que caracteriza, o es lo que de alguna manera tienen en común las 7 dispensaciones. Tienen en común un tipo de persona, tienen en común el pacto, tienen en común las señales del pacto, tienen en común una prueba del pacto, tienen en común, hermanos, el fracaso por el pacto, y tienen en común también el juicio del pacto. Esas 6 cosas, si tú las tienes, hermano, en tus apuntes, vas a poder entender las dispensaciones más claramente. Y porque hay muchas maneras de enseñar la dispensación, pero esta, en lo personal, hermanos, a mí me ha bendecido más, que inclusive ya el mapa bíblico también es muy bueno, sí, pero hay mucha información, y a veces es muy revoltoso, porque meten textos que no van con el tipo de dispensación, a veces un poquito más diferente. Y a mí se me hizo un poquito más sencillo esto, para enseñarlo a ustedes, y lo pudieran ustedes entender y absorber. Digamos, hermanos, que hubo un pacto, ¿verdad? Que hubo primeramente tipos de personas, ¿verdad? Que eran principalmente que eran gentiles, eran judíos, todo el mundo así, ¿sí? Ya miramos qué tipo de persona puede adquirir desde este pacto. Hermanos, el pacto. Y yo voy a preguntar hoy, a ver quién recuerda la clase pasada. ¿Quién hizo el pacto, hermanos? ¿Con quién fue hecho el pacto? Con Cristo. ¿Con quién? Jesús. Con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué fue hecho el pacto con Cristo y no con nosotros directamente? Porque el hombre siempre fracasa. Porque el hombre siempre fracasa, y hubo necesidad de un mediador o un intermediario, ¿sí? Este pacto se conoce como el nuevo pacto. el nuevo pacto. ¿Y qué más? ¿Recuerdan? El pacto eterno. ¿Por qué es el pacto eterno, hermanos? ¿Por qué es el pacto eterno? Hermano Salvador, ¿por qué es el pacto eterno? Si recuerdan. Porque ya no hay ningún otro pacto. Sí, hay otro, el milenio todavía. Pero ¿por qué se le conoce como el pacto eterno y a nosotros no? A nosotros es un pacto. Dura para siempre. Exacto, hermanos, lo dice la palabra, el pacto eterno, dura para siempre. ¿Y por qué dura para siempre, Jonathan? Si te recuerdas, ¿por qué dura para siempre ese pacto? Porque es una promesa que hizo Cristo, y pues es una sola ofrenda hecha una sola vez para siempre. Es porque la promesa o el pacto no lo hiciste tú ni yo, que fracasamos constantemente.
Lo hizo solamente una persona perfecta, una persona que no puede fallar, una persona que no puede quebrantar ese pacto. ¿Quién es, hermanos? Cristo Jesús, exactamente. Entonces, a ver, ¿alguien recuerda qué bendiciones tiene ese pacto? La vida eterna. La vida eterna. ¿El sello del Espíritu Santo? No. Que No seamos pasar por llamados. la ira. No pasar por la ira. ¿Qué era la ira, hermanos? ¿Recuerdan? La gran tribulación. ¿Qué más? El perdón de los pecados. Porque la sangre de Jesucristo nos da perdón de pecados, hermanos. ¿Sí? La entrada al cielo. Hermanos, este pacto tiene bendiciones, así como el pacto de Abraham tenía bendiciones también. ¿Sí? Pero nos quedamos hasta aquí, hermanos, por lo cual ya no vamos a meternos tanto para poder alcanzar a terminar esta parte. Y va a haber una tercera parte, hermanos, que es la gran tribulación. La quiero separar, ¿sí? Para poderle dar una aplicación un poquito más interesante. Hermanos, ¿sabían ustedes que la gran tribulación se divide en dos partes? ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es la primera? 3 años de paz. 3 años y medio de paz, conocida como la Segunda venida. tribulación. Y la segunda parte de la gran tribulación, ¿cómo se llama? La gran tribulación, ya se los dije. Y ya les voy a explicar el por qué uno es tribulación y el otro es gran tribulación. Bien, pero yo lo voy a ver desde la perspectiva del anticristo. ¿Sí? Si lo miramos desde esa es la perspectiva teológica, dos partes. Pero la gran tribulación, hermanos, si la miramos desde la perspectiva del anticristo, se divide en 3 partes. Es la entrada del anticristo, la manifestación del anticristo, ¿sí? Y el gobierno del anticristo. ¿Sí? Se divide en esas 3 partes. Y la conclusión, el fin del anticristo. Entonces, bueno, hasta ahí les voy a dar ese resumen breve para la siguiente semana. Es que vamos a ver hoy, hermanos, el tercer punto que nos quedamos era la señal del pacto, hermanos. Todo pacto tiene una señal. Dijimos que la señal del pacto de Adán, el primero de la inocencia, era, ¿alguien me lo recuerda? Vamos, hermanos. El árbol de la vida. Muy bien, gracias, hermanos. El segundo dispensación, que era el del pecado, era El arco. ¿cuál? El arco. El arco iris. ¿Era el arco iris o no? Es el tercero, hermanos. Es el tercero. El segundo era El arca. ¿eh? El arca. No. Vamos a ver. Se nos está olvidando. La siguiente. Es de los más, yo entiendo, hermanos, a veces del segundo sí de los más, ¿cómo se dice? Un poquito más difíciles de ver. Inocencia. La señal del pacto de la segunda dispensación. La simiente. ¿Eh? La simiente. No recuerdo, hermanos, que era muy importante representar de Jesús. No destruir al mundo con No. Es el sacrificio. El sacrificio del cordero con el que fue cubierto Adán y Eva. Esa fue la señal, hermanos, el sacrificio. ¿Sí? Y la tercera señal, hermanos, ¿cuál fue? Del gobierno humano. El arco. El arco iris. Del cuarto, ¿cuál fue, hermanos? De la cuarta dispensación, que fue la promesa, ¿cuál fue? El sábado. No, la circuncisión. Y del quinto, la señal del quinto, no, el Shabbat, el sábado, que era la señal de la ley. ¿Recuerdan? Bien. Del sexto, hermanos, la señal de que tú, hermano, debes entender y debes tener
tener esa señal, y si no la tienes, no eres salvo. ¿Sí? La señal, hermanos, de este nuevo pacto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Vamos a ver. Vamos a ver ahí, primeramente en Romanos, capítulo 2, 28 al 29. Esta señal es similar a la del pacto de Abraham, ¿sí? Que era la circuncisión. La diferencia, hermanos, que esta circuncisión ya no es en la carne, sino en el corazón. ¿Qué dice Romanos? Hermano Juan, si usted lo quiere poner, Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Mateo capítulo 2, versículo 11, hermano Chuy. Juan 14, 16 al 17. Hermano Diego, ¿usted me puede ir con eso? Juan 14, 16 al 17. Dijo el hermano Samuel, si no apuntan, el hermano nos va a hacer preguntas. Que me van a hacer preguntas, pues. Ok, vamos a ver entonces, la señal del pacto es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué dice el libro de Romanos 2, 28, hermanos? ¿Quién lo tiene? Amén. Adelante. Dice su palabra, porque no es judío el que lo es el manifiesto de la circuncisión, es la que es manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza, el cual no es de los hombres, sino de Dios. Gracias, hermano. El Espíritu Santo, hermanos, es la señal del creyente, pero es una señal interna. Ahora, ojo, hermanos, eso no quiere decir que esta señal no se manifiesta. Ahorita lo vamos a ver. La señal del Espíritu Santo se manifiesta. Y si tú no estás dando frutos, si tú no estás dando manifestación del Espíritu Santo, hermano, algo está mal. Puede suceder dos cosas: o estás en la carne o no eres salvo. ¿Sí? Por eso es importante comprender estas doctrinas. Dice Mateo 2:11, hermanos. ¿Quién lo tiene? Mateo 2:11, hermanos. Dice la palabra de Dios, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María. Perdón, capítulo 3, hermano. Es el 3, sí, perdón. 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ok, ahora aquí nos habla acerca de la señal de este pacto, es el bautismo. Bueno, yo lo manejé nada más como el Espíritu Santo, pero en realidad es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice la Biblia aquí, Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego, hermanos, no está hablando, cuando dice de fuego, no está hablando como los pentecostales dicen, es que se viene el fuego del Espíritu Santo y empezamos a danzar y empezamos a hablar chalala, y no sé qué tanto rollo. Eso no es, hermanos. Cuando habla aquí del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del fuego, se refiere el bautismo del fuego, hermanos, al bautismo del infierno. ¿Sí? Y el contexto nos da, siempre les he dicho, vean los contextos, no se basen solamente al texto. Y el contexto nos habla de que Él es el que tiene el hacha en su mano y aventará el fuego, lo que no sirve, ¿verdad? Bien, entonces nos habla del infierno, pero aquí nos habla la señal del creyente, o de este nuevo pacto más bien, es el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo se puede adquirir este pacto, hermanos? Creyendo. No dice bautizándote, ¿sí? Porque por ahí una vez alguien me dijo, es que yo me bauticé, pero no sé a dónde voy. Dije, tú estás mal. El primer requisito para bautizarte, porque ella decía, es que a mí me dijeron que en cuanto me bautizara debo de usar pantalón, no debo de usar pantalón, debo de hacer. Dije, no, esos son mandamientos de hombres. El único requisito para poderte bautizar, según la Biblia, ¿sabes cuál es? ¿Creer? ¿Sí? ¿Qué le dijo Felipe al eunuco? El eunuco, ¿qué le dijo? ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Cuáles son, como en otras palabras, cuáles son los requisitos para bautizarme? ¿Y qué dice Felipe? Si crees. No le estaba diciendo, si te portas bien, si haces esto, lo otro. No, si crees, puedes bautizar. Entonces el primer requisito
requisito para ser bautizado es creer. Y para eso es el Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu. Bien, ahora, vamos a ver, hermanos, que Jesucristo era quien nos iba a bautizar con el Espíritu Santo, ¿sí? Que fue lo que recibimos cuando creímos. Efesios 1, 13 al 14. ¿Lo puedes leer, hermano Abraham? Ahorita como les di los textos, ahorita se los doy, hermano. Voy a brincar un poquito ahí. Efesios capítulo 1, 13 al 14. Dice la palabra de Dios: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Muy bien. Entonces dice la Biblia que desde que creímos, recibimos o fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, tengan por en cuenta esto. En esta dispensación específicamente, en la gracia, el Espíritu Santo ya no se va de nosotros. Voy a leer un texto en el libro de los Salmos, ¿no? Si lo quiero buscar, hermanos, si no, también no pasa nada. Libro de los Salmos 51 dice así, y este texto lo usa mucho para decir que el Espíritu Santo se va de ti, ¿sí? Dice el versículo 8, 9, 51, 10, perdón, hermanos. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, ¿se contradice la Biblia? Te voy a decir algo. En el tiempo de la ley, o en la dispensación de la ley, Dios ponía su Espíritu Santo encima de los reyes o los sacerdotes o los profetas. Nunca, hermanos, nunca el Espíritu Santo entraba en ellos. Nunca. ¿Y quién eres tú, hermano, para que Dios ponga su Espíritu en ti? ¿Quiénes somos? En realidad, hermanos, eso se llama gracia. Amén. Gracia. ¿Sí ve? Ellos eran más dignos que tú y que yo, hermanos, porque eran el pueblo de Dios. Pero, hermano, así no quiso Dios. Dios puso su Espíritu encima. Y de ahí el nuevo pacto que dice Dios: haré con ellos, con los judíos, dice: yo pondré mi Espíritu, ¿en dónde? En sus corazones, y mi ley. Y ese es el nuevo pacto o la dispensación de la gracia. Ahora, este texto lo utiliza para decir: no, el Espíritu Santo se va y luego regresa. No, hermanos, jamás el Espíritu Santo sale de ti. Siempre permanece en ti. Y hay muchos textos. Yo los estuve estudiando ahorita en la mañana, nada más que no los apunté. Hay textos donde dice: y el Espíritu de Dios permanece en vosotros. Dice así. Entonces, hay muchos textos así. Ahora, algo bien interesante, hermanos, en esta señal también es que el Espíritu Santo es Cristo. ¿Sí? Vamos a verlo ahí en Juan, capítulo 14, versículo 16 y 17. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Ahí está, hermanos. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, o es Cristo en nosotros. Y hay algunos, hermanos, que niegan esto. Dicen: no puede ser el Espíritu Santo de Jesús. El Padre y el Hijo sí, bueno, pues ahí todavía, pero no creo que... Bien, vamos a ver otro texto, vamos para confirmar esta palabra. Gálatas 4, versículo 6. Hermano Turia, usted apóyeme, porque para que me apoye ahí con ese texto. ¿Sí? Gálatas 4, 6. Por favor. Y
Vamos a ver Romanos 8, 14 al 17. Le voy a pedir a mi hermano Samuel que me apoye ahí con ese versículo. Romanos 14, 8, 14 al 17, por favor, fuertemente también. ¿Sí? Hermano, ¿tú ya lo tienes? Es Gálatas 4, 6. Por favor. Este punto es muy importante, por eso quiero confirmarlo con los versículos, hermanos. Amén. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nació bajo la ley. Es 4, 6. Perdón. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo, hermanos? Cristo. Jesús, ¿no? Cristo Jesús. Entonces, Él envió su Espíritu a su Hijo en nuestros corazones. Cristo vive en mi corazón. Y ahí sale otra doctrina, hermanos. Ahí sale otra doctrina que, como ya les había dicho, algunos dicen, pues no, Cristo no puede estar en el corazón, porque ¿de dónde salen los pecados? Del corazón. ¿A poco Cristo convive con el pecado ahí? ¿Cómo está eso? Ya les enseñé eso, ¿verdad, hermano? Bueno, para los que no saben, cuando lo enseñé. Ese dilema, Cristo en mi corazón, ¿sí? Porque hay quienes dicen que Cristo no habita en mi corazón, sino que habita en mi espíritu, que es algo diferente. Les voy a decir algo, hermanos. El texto nos dice que Cristo, Él envió al Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, no en nuestros espíritus, en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo es que el pecado y Cristo conviven? La razón es sencilla, hermanos. Cuando tú creíste en el Señor Jesús, hay un corazón natural y luego hay un corazón nuevo. Cuando tú creíste, Dios quitó ese corazón natural de donde salían todos esos pecados. Y ahora Él puso un corazón nuevo para ti en tu ser. ¿Sí? En ese momento, Él puso su espíritu y su ley también en tu corazón. No solamente los judíos, también es para ti, aplica. Ahora, sigue flotando una pregunta en ese lado. ¿Y los pecados que hago? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen, hermano John? De la naturaleza pecaminosa. ¿Y dónde está esa naturaleza pecaminosa? Porque según yo, la naturaleza pecaminosa estaba en el corazón. Nuestra naturaleza humana. Por eso, ¿de dónde sale nuestra naturaleza humana? De la mente. De la carne. Muy bien, hermana, lo voy a poner así. ¿Y dónde dice eso, hermanos? ¿Dónde lo dice? Bueno, vamos a leerlo rápidamente porque ya nos estamos atrasando con un solo punto, hermanos. En Romanos 7 dice así. Romanos 7, por eso es que los pecados ya no salen de tu corazón, sino que en tu corazón habita el Espíritu de Dios y no puede haber pecado en tu corazón, hermano. Si hay pecado en tu corazón, no eres salvo. ¿Sí? Ahora tu corazón es limpio. Y cometemos un gran error al decirle a Dios cuando oramos, Señor, limpia mi corazón, como decía David. Es un grave error decir eso, hermanos, en nuestras oraciones. Cuando no lo entiendes, dice Dios, bueno, está en ignorancia, todavía no entiende eso. Pero cuando una vez que tú yo no oro así, hermanos, yo no oro, Señor, limpia mi corazón de mis pecados. No, yo oro, Señor, limpia mis pecados. Él sabe dónde están mis pecados, yo sé dónde están mis pecados, y Romanos nos dice dónde están. Vamos a ver, Romanos capítulo 7, versículo, vamos a ver desde el 17, dice, de manera que yo ya no obro aquello, sino el pecado que mora ¿dónde? En mí. ¿Y dónde está en mí? Dice, y yo sé que en mi carne. Dice, es en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no lo alcanzo. Pablo lo entendía. Ya no está el pecado en mi corazón, ahora el pecado se trasladó a mi carne. Por esa razón, tú tienes una naturaleza divina, que es tu corazón, el cual está limpio,
y una naturaleza pecaminosa que es tu carne, la cual habita en el mundo. ¿Hasta ahí estamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a pasar al segundo punto. Miramos también, hermanos, en Romanos, antes de decirlo, antes de pasar al cuarto punto, en Romanos capítulo 8, 14 al 17, vamos a leerlo rápidamente para confirmar ya como la manifestación de esta señal. La manifestación de esta señal es a través del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cómo la manifiesta? Bien, ¿cómo sabes tú, hermano, que eres hijo de Dios? Yo te pregunto, ¿cómo sabes tú que eres realmente salvo? ¿Alguien sabe? Yo estoy seguro que soy salvo. Yo no sé seguro, pero yo estoy seguro que soy salvo y no voy al infierno. Porque nos guía el Espíritu. Exacto, pero hay algo más. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Lo voy a leer yo para irnos un poquito más rápido. Dice: y si hijos, capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en el temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero pereceremos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, una de las maneras en la que la señal de Dios, que es el Espíritu Santo, se manifiesta en mi vida, es que el Espíritu Santo da testimonio de que soy hijo de Dios. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Sencillamente, cuando tú haces algo malo, el Espíritu que está en ti empieza a redarguirte, te hace sentir un hipócrita, te hace sentir un miserable porque estás haciendo las cosas